Bienvenido, Ignacio. Después Muchas de estos gracias problemas y técnicos, pues te he presentado un poco como un viajero incansable y sondeando el interior para descubrir la esencia divina. Y ujú. queremos conocerte un poco más para que luego nos cuentes y cada uno de nosotros podemos contactar con esa esencia divina. Sí, ¿Cómo? Fernando, muchas gracias por invitarme a tu programa. Lo primero, que es sensacional, la verdad, es unas entrevistas muy interesantes con personas que aportan mucho. Yo espero que tu audiencia se lleve algo de valor, como tú dices aquí. Yo os contaré que la esencia divina es algo que, aunque es difícil de definir, porque definirla sería limitarla, y por definición no lo es, porque es como nuestra fuente, ¿no? Algo ilimitado. La esencia divina es el ser auténtico, al fin y al cabo. Es ese soplo invisible que sostiene todo de una manera que nos sorprende. Ujú. Y digamos que es como si fuera el silencio, algo que está siempre permanente en todos los sitios, que existe, pero que lo podemos tapar con ruido. Es decir, nosotros podemos poner a hacer ruido, poner música y tapar ese silencio. Pero en realidad el silencio, en cuanto nosotros bajamos el ruido, como ocurre con nuestros pensamientos, con esas emociones que todos los días nos persiguen y nos machacan y nos dicen que no somos suficientes o que somos personas que estamos sometidos a ciertos ataques o a ciertos estreses de la vida, en realidad el silencio, cuando tú apagas todo ese ruido, igual que el ruido mental, es el silencio que permanece y por tanto el silencio siempre es lo que existe, es lo que es real. Y el ruido es algo que fabricamos, como el ruido de la mente o esos pensamientos generados Ujú. que ya la neurociencia nos dice que es algo que no podemos evitar. Hay gente que me pregunta, Ignacio, ¿cómo puedo apagar este ruido mental que a mí me amarga tanto la vida? Que me bombardea con preocupaciones de cosas que van a pasar, que como ya dijo Blaise Pascal, he vivido toda mi vida preocupado por cosas y la mayoría nunca han llegado a suceder. Pues ese ruido realmente es algo que fabricamos todos los días. ¿Por qué? Porque, como te digo, tenemos dos formas de vivir la vida. Y eso es lo que yo descubrí a base de golpes, ahora lo explicaré. Ujú. Tenemos la forma de vivir obedeciendo al Padre Cuerpo, vamos a decir, es decir, a la identidad que nos hemos creado a lo largo de la vida para encajar en un mundo. De hecho, personalidad, la personalidad viene de la palabra persona, que significa máscara, y la personalidad es esas máscaras que nos vamos colocando cuando uno empieza a cargar con todas las heridas, todos los traumas que hemos ido acumulando a lo largo de la vida, esas creencias limitantes que nos hemos ido poniendo como piedras en una mochila que nos hemos creído que son ciertas y que nos limitan, como por ejemplo, una persona, aquí lo estará oyendo mucha gente que seguro que si sigue tu podcast es gente sensible a lo sutil y Ujú. gente emocional. Si tú de pequeño o de pequeña es una persona que te decía tu madre, bueno, es que no habla mucho porque el niño o la niña es muy tímido, es que no se atreve a mucho a hablar, bueno, es así él. Entonces tú te vas haciendo esa máscara de tímido. O incluso si eso se exacerba con el hecho de que tú en clase, en el colegio, por ejemplo, has tenido esas experiencias que todos hemos podido llegar a sufrir, de que Ujú. alguien se burlaba de nosotros o el profesor nos hacía de menos, pensamos que a lo mejor somos personas poco inteligentes y que no debemos atrevernos a interrumpir a los demás porque molestamos. Entonces nos hacemos pequeños, cargamos con una identidad, con unas etiquetas que no nos corresponden, pero que marcan incluso nuestro destino. Es una forma de vivir que es la habitual del 99%, me atrevería a decir, de las personas de este mundo y que todos hemos sufrido muchos años. Yo se me da esa situación. Seguro que mucha gente que está aquí oyéndonos se identifica con la siguiente definición. Vamos a decir. No me gustan las definiciones, pero con ese tipo de persona. Una persona que tiene mucho mundo interior, que Ujú. siente las cosas con mucha intensidad, que todo lo que ocurre a su alrededor lo nota con una sensibilidad exacerbada, ya sea, por ejemplo, el dolor, ya sea el sufrimiento, ya sea el sufrimiento ajeno, el dolor ajeno, ya sea, por ejemplo, cuando entras a una sala y ahí está llena de gente y ves, sientes ya la energía antes de que nadie abra la boca y ves si hay gente que está aireada y por tanto no conviene que hables. Y a lo mejor tú vienes todo contento y alegre a compartir con ese grupo de gente tu alegría, tus ganas de disfrutar un buen rato, pero esas personas sensibles solemos sentir enseguida la energía de otras personas y nos condiciona. Entonces, cuando tú realmente eres una persona que capta todo con tanta intensidad, es muy fácil que seas una esponja emocional y que todo lo absorbas y que te vaya condicionando y limitando y limitando. Y te vas colgando todas esas etiquetas y esas máscaras y al final un día te miras al espejo y no sabes ni quién eres. Esto me ocurrió a mí de pequeño. Yo de pequeño era una persona muy sensible. Por ejemplo, yo era de esos niños que en vez de estar todo el día pues abandonándome al fútbol, a jugar y a hacer el bruto entre otros niños, por ejemplo, yo siendo niño, cuando yo veía a un compañero que estaba marginado a un lado porque
era el típico que le decían que era un torpe y no querían que jugara al fútbol con el equipo o lo que fuera. Yo ese dolor ajeno lo sentía como mío. Yo recuerdo que yo tenía mucha sensibilidad por los animales, me encantaban los animales y yo no podía ver un animal sufrir. Recuerdo una vez viniendo del colegio con mi madre a casa, que entré, y me lo recuerda muchas veces ella, y empecé a llorar. Y me dijo mi madre, pero ¿qué te pasa si hemos venido hablando y no me has contado nada? ¿Ha ocurrido algo en el colegio? ¿Has discutido con un niño? ¿Te ha echado la bronca la profesora? Y digo, mamá, es que he visto un perro abandonado con displasia y le he visto cojeando y es que me da mucha pena, porque nunca va a ser normal. Yo era un niño que todo lo iba absorbiendo. Y además, que como niño sensible, en mi casa, que era mi refugio, la casa de nuestros padres siempre es como nuestro refugio, ¿no? Los padres son los que te procuran el cariño, la provisión de lo que necesitas, la protección, la guía. Yo era muy sensible, por ejemplo, y que ellos, como personas adultas, que todos nos ocurre, que tenemos heridas no sanadas, a veces lo sacamos fuera y chocamos, sobre todo en pareja, ¿no? Las parejas, yo digo siempre que son la escuela de la vida, porque ahí limas todas tus heridas, te enfrentas a tus sombras y la vas sanando. Por eso las parejas siempre es una relación que puede ser un poco compleja, pero a la vez es muy constructiva, es muy edificante. Entonces ellos, dentro de esa tensión, esas heridas que también no tenían sanadas, pues las expulsaban fuera y teniendo discusiones que yo como niños muy sensibles recuerdo que sufría con mucha intensidad. Yo recuerdo que me cerraba la puerta, me ponía una manta que tenía en la cabeza para taparme de aquello y que no me penetraran esas palabras que a mí en realidad me atravesaban el alma como si fueran agujas invisibles. Toda esa sensibilidad y esa a la vez curiosidad, porque igual que tiene sensibilidad a decirlo, a los dolores o los sufrimientos propios y ajenos, una persona sensible suele ser una persona que siente lo sutil con mucha facilidad. Entonces yo tenía mucha curiosidad, como te digo, por las naturales, por qué era la vida, yo veía y me fascinaba esos dibujos que eran una vez el cuerpo humano, me encantaba ver cómo funcionaba el cuerpo humano, el sistema nervioso, el sistema inmune, etcétera. Y yo me preguntaba, pero ¿qué es lo que anima todo esto? ¿Qué es lo que ordena todo esto? Es como tenía una curiosidad que a mí se me empezó a despertar con un profesor de biología, precisamente, que era muy bueno, y nos contó dos cosas que yo nunca olvido. Nos dijo que había una planta en Centroamérica que era muy frecuente, muy abundante, que se llama salvia, y que teje unas raíces subterráneas que forman una especie de red kilométrica que se conectan entre sí y cualquier alteración de cualquiera de esas plantas, como un cambio de un pH, se transmitía a las demás y las demás tienen esa información. Igualmente nos habló de un hongo que se llama micelio, que es subterráneo y que hace una labor de vigía y de ordenación dentro del ecosistema. Nos contaba que es un hongo que cuando detecta que una planta ha sufrido un daño, algún árbol, por ejemplo, que ha sido talado, lo detectaba y transmitía esa información al resto de especies vegetales para que derivaban los nutrientes hacia ella. Yo era muy sensible, como te digo, y estaba muy abierta a conocer qué era el misterio de la vida. Yo recuerdo haber leído una cita en un libro de naturales que decía, la vida es un misterio que posiblemente nunca lleguemos a desvelar. Entonces a mí me entró muchas ganas de estudiar medicina. Yo quería saber cómo funcionaba el cuerpo humano, quería ser cirujano para verlo por dentro y conocerlo de primera mano. Y en esa andadura y fruto de esas heridas que fui acumulando, más que sanar, lo que ocurrió al final es que derivaron en una ansiedad porque yo empezaba a sentir como un miedo constante a todas las cosas. Como te digo, yo era una persona muy sensible y empezaba mi mente a maquinar muchas cosas. Mi mente era siempre acelerada. Empezaba a pensar yo, y si en el futuro no consigo estudiar la carrera que quiero, y si no consigo terminar, y qué van a pensar mis padres, y si no consigo casarme, tener una pareja y tener hijos como la mayoría de la gente hace, ¿no? Todas esas presiones sociales, esas etiquetas sociales que se te van poniendo como normales o deseables y que tú por encajar en el mundo y por agradar a tus padres o a tu entorno más cercano, al final haces tuyo. Me fui poniendo máscaras y máscaras y máscaras y terminé por no reconocerme. Yo tenía que encajar como hijo perfecto, es decir, yo no podía fallar. Y eso me generó una presión tal que unida a mi sensibilidad, creo que fue la bomba de relojería que terminó dándome un trastorno de ansiedad. Yo recuerdo estar en la carrera y acostarme pues, a las 11, a las 12 de la noche, tener que levantarme al día siguiente a las 7 y estar con taquicardia, con la respiración agitada, con las manos sudorosas, dando vueltas en la cama. No sabía qué hacer. A veces tenía la sensación de que me podía morir, de que me podía pasar algo. Menos mal que era joven, muy joven. Y claro, todo eso yo además me lo callaba y me lo tragaba. Yo era una persona que tenía que ser fuerte, que tenía que ser un chico modelo, un hijo modelo, y así me presentaban en sociedad, como quien dice, de una manera inconsciente, por supuesto bien intencionada, pero que yo me tomé como una presión autoimpuesta. Cuando yo empecé a investigar y
ya que me gusta profundizar, empecé a estudiar ingeniería industrial para completar mi formación como traumatólogo, porque ahí se aplicaba mucho la biomecánica y me venía muy bien. Y empecé a tener mucho interés y a estudiar física, claro. Yo estudiaba física en la carrera, matemáticas, y empecé a leer física cuántica por mi cuenta, porque me gustaba mucho. Ujú. Y empecé a descubrir muchas cosas. Que había conexión entre las cosas, como yo intuía de pequeño, entre ciencia y espiritualidad empecé además a encontrar conectores muy fuertes. Todo esto, a la par, la ansiedad desembocó en algo peor. La vida me dio una vuelta de tuerca más en sus caprichos y en sus vueltas y me Ujú. trajo un trastorno obsesivo compulsivo. Es un trastorno en el que tú te obsesionas con pensamientos negativos y más de solo estar agitado o alterado todo el tiempo en un estado de hiperactividad, que ahora veremos cómo se traduce eso en el cuerpo y cuál es el reflejo biológico que también lo quiero aportar y qué Ujú. podemos hacer, ese pensamiento se convirtió en un pensamiento obsesivo. Y este trastorno se caracteriza de que esos pensamientos obsesivos, para tú calmarlos, empiezas a sentir la necesidad de hacer ciertos rituales, que son como comportamientos extraños de los que uno pues hace, por ejemplo, tienes que parpadear 10 veces, por ejemplo, antes de que arranque el semáforo, estás en el coche, para que no pase nada malo. O puedes apenas asesorarte con que tu padre, que ha ido a no sé dónde, a una reunión, le puede ocurrir algo. Estás preocupado. Además, yo siempre digo a mi madre, que mi madre era muy sensible y muy miedosa, pensar que le ha pasado, ya no llega, no dice nada, o tu hermana que llega tarde, a ver que se le ha pasado algo y no me ha avisado, ya empezamos con esos miedos que yo absorbía además todos ellos y acabó Ujú. por un trastorno obsesivo compulsivo. Y esas compulsiones que tú haces para aliviar esas obsesiones, que son pensamientos intrusivos que te desbordan emocionalmente, te hacen sufrir mucho, Ujú. al principio tiene una labor de aliviar esa tensión. Pero llega un momento en que cada vez alivian menos y terminan por no aliviar nada. Y se cierra el círculo. Entonces llegas a estar atrapado en un cuerpo con mucho sufrimiento, muy grande, pero atrapado en un cuerpo pequeño. Es como sentirte aprisionado en una prisión mental. Yo quería decorar esa Ignacio, prisión a base de logros Ignacio, externos. Ignacio, ¿cómo pudiste ocultarlo? ¿Se puede ocultar fácilmente este trastorno? No, cuando llega el trastorno ya no se puede ocultar. Yo lo que ocultaba Ujú. era la ansiedad que tenía. Pues, por ejemplo, esas noches que sin dormir, yo no decía nada, a nadie nada que no dormía, Ujú. porque no quería molestar o no quería preocupar a mis padres. Precisamente por esas máscaras que me había puesto de chico perfecto o de hijo modelo. Pero ya cuando llega este tipo de trastorno no se puede ocultar. Luego lo hemos visto en alguna película como Mejor Imposible, ese tipo que a veces incluso te ríes, porque son personas que se vuelven muy maniáticas, porque tienen que aliviar esa tensión interna que es como un volcán durmiente que quiere erupcionar y tú tienes que drenar esa tensión acumulada, pero no lo consigues con esas compulsiones. Entonces llegó un punto en que mis padres ya me dijeron, creo que vas a tener que, ellos lo veían, los comportamientos que yo tenía, ¿no? Esa Ujú. ansiedad, esas compulsiones, esos rituales un poco extraños, ¿no? De hacer cosas raras. Entonces me dijeron, tendrás que buscar ayuda psiquiátrica. Y yo con toda mi vergüenza, que mis padres me veían vulnerable y yo no quería mostrarme vulnerable a nadie, por esa máscara que me había puesto, al final busqué ayuda psiquiátrica. Y recuerdo que visité a 3 o 4 psiquiatras y psicólogos y me dijeron todos, esto es un trastorno que se va a mejorar con pastillas, con psicoterapia, no te preocupes, pero es difícil de curar. Es muy probable que tengas mejoras y recaídas y que como que vas a convivir con ello toda la vida. Y yo me fui con esa etiqueta de yo nunca seré normal. Entonces, pasaron el tiempo, es verdad que en el tratamiento yo mejoré y fruto de esa mejora, y yo que siempre he sido muy aplicado de pues, seguir profundizando, ser productivo, estudiar, trabajar, todo simultaneando, Ujú. cumplir, ya empezaba a tener niños, cumplir con la familia. Yo quería cumplir con todos para ser, como quien dice, perfecto y abarcarlo todo. No Ujú. podía relajarme. Entonces, lo que hice fue que meterme en el camino que yo llamo el endurecimiento. Es decir, yo que siempre me había sentido muy vulnerable, quería hacerme invulnerable por el trabajo, por el cambio del espartano. Yo quería hacer una coraza dura, hacerme fuerte, hacerme duro, intentar ser invulnerable a los ataques de la vida, de las preocupaciones, de los demás, los desafíos. Y Ujú. me di cuenta que eso no funcionaba, que al final lo único que conseguí fue lesionarme emocionalmente más, incluso físicamente. Tuve varias lesiones físicas porque entrenaba físicamente además para hacerme, como quien dice, intentar con la bioquímica que se consigue favorable en el cuerpo, con el ejercicio físico de endorfinas que te relajan, etcétera, intentar mejorar. Pero no ocurrió así. Entonces, bueno, la vida me dio varias vueltas y me metió en varios caminos de sufrimiento. El trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno que te hace sufrir muchísimo. La gente que no lo sufre no lo entiende bien, pero la gente que lo hemos sufrido, sí. Afortunadamente he superado ese trastorno del todo, a pesar de lo que decían los psiquiatras, y no exento de pasar por otros desiertos, como digo yo.
Yo pasé, recuerdo que por correr tanto en la vida y tanto estrés, tanto tensión interna, tuve esos accidentes de tráfico, uno que Ujú. describo en mi libro como que el manto protector que yo sentía de vez en cuando, porque de vez en cuando, en medio de toda esa vorágine emocional desde pequeño que yo tenía, curiosamente se alternaba con algún periodo o algunos ratos que lo que yo llamo un manto protector, es decir, notaba una calma de vez en cuando, inexplicable, que no sabía de dónde venía, que yo llamaba el manto protector, porque era como una manta cálida que te arropaba y te decía, tranquilo, estás protegido, no temas, todo esto son cosas que estás tú inventando, exagerando, ¿no? Ujú. Pues tuve dos accidentes de tráfico y uno de ellos fue muy grave. Me acuerdo que iba por la carretera, que dejaba a los niños en el colegio, yo siempre iba corriendo, de allí iba al trabajo, porque quería cumplir con ellos, quería cumplir con el trabajo. Y recuerdo una mañana de noviembre que olía humedad, que estaba medio lloviendo, y circular a 100 kilómetros por hora por una carretera. Y un camión, sin darse cuenta, me embistió, vamos, me giró el coche y me atravesó. Y me trasladó, me empujó, me arrastró a 100 kilómetros por hora, íbamos, con el coche atravesado por la carretera. Y yo vi aquello, curiosamente, es como si se parara el tiempo, y yo lo vi fotograma a fotograma. Vi como Ajá. el camión estaba aquí pegado a mí, destrozándome la puerta. Vi como había humo de las ruedas porque era el coche mío que estaba atravesado y estaban las ruedas bloqueadas. Vi cómo se paró lentamente y no pasó nada. Era un accidente tipo Hollywood y no me pasó nada. No pude Ujú. salir por mi puerta porque el coche era destrozado por mi lado, para salir por la otra. Me di cuenta que estaba ileso y yo di gracias a Dios. Y yo noté de nuevo ese manto protector y un mensaje que me decía, para en tu vida, porque te paro yo como sea, porque tienes que empezar a reflexionar y a empezar. Ujú. Y es verdad que hizo efecto porque casi me mato. Tuve un poco antes otro accidente más. Un conductor ebrio me embistió y me dio vueltas, tampoco me pasó nada. O sea, yo siempre como que me ha salvado Dios de muchas que me he metido yo solo con ese estrés. Ujú. Y me ha dado toquecitos de señales. Oye, reflexiona. Y esas intuiciones que yo tuve se agravaron mucho en el año 2020 cuando vino la pandemia. Ujú. Entonces, en el 2020 yo como soy traumatólogo iba al hospital a trabajar y aquello, pues claro, ya sabéis lo que pasó. Las calles estaban desiertas, no había nadie por ahí, los hospitales estaban desbordados, era un infierno silencioso, porque tú entrabas en el hospital y solo se olía ese ambiente trágico, un poco de malestar, de tensión, de miedo, interrumpido por el sonido de los ventiladores mecánicos nada más. Y recuerdo que pasábamos revista como si fuera un hospital de militar, de guerra, porque todos los días nos decían, ha habido tantas bajas, tantas derivaciones, tantos ingresos, y luego nos derivaban a cada uno a una planta. Pues doctor tal, se iban a la planta cuarta, control A, tal, doctor tal y tal, a control B, luego el doctor tal, a la quinta planta. Y yo recuerdo que en esa vorágine de tensión hubo algo que me abrió los ojos también otra vez, de nuevo, esa intuición que me llegó a mí como ese manto protector. Y es que subí a la planta y me encontré con una enfermera que nos recibió con la cara desencajada. Y nos dijo, Rafael, no hemos llegado a tiempo. Rafael era un paciente de 38 o 40 años, era un paciente joven, y dijo, se ha ahogado en sus propias flemas. Nos quedamos helados, mi compañera y yo, aquel día que pasamos planta en ese control. Pasamos planta sin hablarnos porque estábamos, no sabíamos qué decir, estábamos intentando digerir eso de alguna manera con el dolor dentro sin saber qué decir. Y cuando terminamos el paseo de planta, me dirigí a la sala de descanso y estaba mi compañera llorando. Y le pregunté, ¿qué te pasa? Y me dijo, no puedo más. Y digo, esto ya no supera, esto ya es demasiado. Entonces, yo le dije, recuerdo, no sé dónde saqué esa fuerza, porque yo tampoco la tenía, ni sabía qué decir, ni tenía palabras de consuelo ni para mí mismo, pero le dije algo así como, mira, no podemos, hacemos lo que podemos, lo único que podemos hacer es estar aquí presentes, acompañarles, y lo demás no depende de nosotros. Y me sorprendí a mí mismo, porque luego cuando yo fui del coche, que me desahogué un poco también, porque estaba muy tenso, eh, fue como pensar, ¿de dónde han salido esas palabras? Si yo no soy capaz de consolar a mí mismo, si estoy aterrado de miedo. De hecho, de tanta tensión que tuve un problema de complicación neurológica en el brazo derecho que me hizo perder fuerza. Ujú. Pero claro, había tanto que atender, había que estar preocupado por los demás, no había tiempo para mí mismo que ni siquiera consulté. No le di esa importancia y seguí adelante. Luego me recuperé con el tiempo, pero perdí fuerza, perdí musculatura y fue una Ujú. inflamación de los nervios, de aquí del peso braquial, que suele ser causado por estrés excesivo. Pasó aquello y recuerdo además también visitar a mis padres y mis padres decirme, bueno, les iba a llevar unos guantes y unas mascarillas que les había comprado, pero mi padre era paciente de riesgo, era un paciente que era cardiópata y yo no quise acercarme a él, claro. Y hice un amago como iba a abrazarme, pero nos quedamos quietos a 2 metros
Y me preguntaron qué tal iban las cosas. Y le dije, pues están muy mal, la verdad. No están nada bien, pues hacemos lo que podemos, pero está aquello, una situación descontrolada. Y me dijo, hijo, tienes que soltar, tienes que tranquilizarte, no todo depende de ti. Entonces, esos mensajes, yo sé que el cielo cuando habla, habla a través de otras personas que te encuentras, habla a través de intuiciones y habla a través de sueños. Y yo hubo un sueño muy revelador. Yo por entonces llevaba un tiempo ya que tenía un sueño recurrente. Todos solemos tener un sueño recurrente, si te fijas. Y suele tener un mensaje, para que no es fácil de descifrar. Y yo por entonces tenía un mensaje, o sea, un sueño, que lo cuento en el libro además, que consistía en que yo, bueno, pasa muchas veces a muchas personas que tenemos un sueño de esos agobiantes, tipo pesadilla, ¿no? En el que sientes como agobiado. Entonces, era el sueño, se repetía siempre el mismo. Yo estaba como intentando correr en una pradera llena de llamas, de fuego, intentando huir no sé de qué, ni para qué, ni hacia dónde me dirijo, pero algo está como agarrándome las piernas y yo no puedo correr. Y eso se repetía mucho en mi mente y me despertaba agitado, pero no le daba más importancia de una pesadilla que se me repite como muchas veces se repite en pesadillas. Pero recuerdo que después de esos mensajes que yo recibí a través de mis padres, de ese mensaje que yo mismo emití a esa compañera en un momento de crisis que ni yo mismo tenía para mí, empecé a notar alivio y empecé a darme cuenta que la clave de todo era soltar. Soltar el querer cargar tú como persona con todo por ti mismo. Como si tú tienes que ser el responsable de generar las fuerzas suficientes para afrontar todo lo que te ocurre en tu vida. Y volví a soñar. El mismo sueño, pero esta vez era un sueño en el que esa pradera era verde, no había fuego, no había llamas. Yo estaba corriendo libremente y una águila se acercaba a mí. Y yo esto lo soñé, y lo soñé después varias veces también. Pero no era amenazante, y me cogía y me llevaba en el vuelo. Entonces, yo me di cuenta, digo, efectivamente, eso es un mensaje, yo lo que considero mensajes, intuiciones, que son intuiciones que vienen de una conciencia colectiva, una conciencia universal, como llamo yo, llámalo Dios, conciencia universal, lo que quieras. Y fue en la respuesta a que tienes que soltar, es decir, que no todo depende de ti. Que cuando entregas las cosas y dejas de intentar ser invulnerable por tu cuenta, intentar ser fuerte por tu cuenta, que no sirve porque tenemos una limitación como personas, como identidad, es que tú no eres esa identidad, no eres solo esa persona, es que eres algo más que te trasciende. Algo que te da intuición, que te habla a través de intuiciones, que te habla a través de mensajes claros que te vienen, no sabes cómo ni de dónde. Normalmente a través de otras personas que te rodean, que te dan el mensaje justo en el momento en que lo necesitas. Y en ese momento yo empecé a liberarme y empecé a notar ese manto protector de nuevo muy intensamente. Y a partir de ahí yo diría que es el momento en que yo me libero ya casi del todo. De mis tensiones, de mi ansiedad, de mi sensación de que tengo que ser yo el que lucha en el mundo, el que tengo que defenderme del mundo, el que tengo que procurarme yo siempre por mis propios esfuerzos, conquistando fuera lo que creo que no tengo dentro. Y esta es la clave que también descubrí. Pensamos que somos seres incompletos, que siempre tenemos que completarnos ahí fuera. Por eso está tan de moda el crecimiento personal, está muy bien, pero el crecimiento personal que yo en ese momento también recorrí, estudiando cursos, leyendo muchos libros, etcétera, yo me daba cuenta que eso era intentar conquistar fuera lo que pensaba que no tenía dentro. Más recursos, más fortaleza emocional, cómo saber responder a la gente, cómo lidiar con gente complicada. Está bien, pero al final te das cuenta que no tienes tú que cargar con todo, que hay algo más que te envuelve y que te trasciende. Fíjate, yo primero de medicina, porque esto, como te digo, la ciencia y la espiritualidad a mí se me han mezclado siempre. A mí me contó una historia mi profesor de historia de la medicina, que era psiquiatra, que me marcó. A él también. Él era un hombre serio, de esto de pocas palabras, muy formal, muy culto, muy formado, y nos contó una historia que le pasó a él con un paciente, y por lo que decidió hacerse psiquiatra, fíjate. Pasando planta, tenía un paciente que se le preveía el alta en pocos días. Un paciente que no estaba muy grave. Algo normal, que se iba a recuperar y se preveía el alta en pocos días. Pero por su etnia y por su cultura, no querían, es una persona que no quería bañarse todos los días. Pero los protocolos del hospital tienen determinado que debe haber un aseo diario de los pacientes, por higiene. Y él siempre se negaba, pero un día le convencieron. Bueno, pues ese paciente se sometió al baño y al día siguiente apareció muerto. Y no tenía ninguna patología que justificara desde el punto de vista físico o biológico el que ese paciente tuviese un riesgo vital porque además era joven. Este tipo de vivencias o de muertes que ocurren cuando uno transgrede creencias profundas, espirituales, religiosas o sociales, están descritas en la literatura. Yo tengo un fisiólogo que también estudié, que se llama Walter Cannon, que hace un siglo más o menos describió lo que llamaba las muertes vudú. Las muertes vudú él describía casos como este. Por ejemplo, recuerdo de una mujer maorí que había comido un fruto de una zona
que ya no sabía que era una zona considerada por su pueblo como sagrada y por tanto que no podían profanar, que no podían invadir. Cuando se enteró de aquello, al día siguiente se murió al mediodía, sin más. Hay muchos casos de estos descritos. Entonces, cuando yo empiezo a escuchar estas historias, me di cuenta de que hay una conexión entre mente y cuerpo, pero más allá de la mente, algo más espiritual. He visto casos como este, muchos en la consulta, y hablando, por ejemplo, del tema de las identidades que nos cargamos y cómo nos identificamos con las etiquetas que nos ponemos y cómo nos limitamos, y vivimos la vida desde el miedo, desde esa identidad que pensamos que es limitada, que es falta en cosas, que no es completa. Tengo casos muy típicos de los típicos deportistas que vienen a consulta de traumatología, de pacientes que hacen deportes que exigen mucho las rodillas, por ejemplo. Es muy frecuente, o relativamente frecuente, las lesiones de menisco, famosas, ¿no? Pues siempre, o muchas veces veo el mismo caso. Paciente muy deportista que tiene una lesión de este tipo y se le viene todo abajo. Dijo, doctor, es que yo soy deportista, dejar de hacer deporte ahora y es que operarme no me da miedo, no me gusta, tal, pero yo no puedo dejar el deporte porque es mi vida y entonces se vienen abajo y algunos entran en depresión incluso. Es decir, que tú ves que cuando las personas viven desde la identidad, desde la persona física, como identificándose como si fuera solamente un cuerpo con una mente, viven desde la limitación. Y es lo que yo viví mucho tiempo y es lo que te hace, obviamente, vivir con miedo, porque una persona que se identifica con el cuerpo solo, que solo es cuerpo o un cerebro, obviamente sabe que un día se va a morir. Todos nos vamos a morir físicamente, entonces es imposible vivir sin miedo. Pero cuando tú te das cuenta de algo que te trasciende, que lo sostiene todo y que la ciencia ya empieza a corroborar, como casos como, por ejemplo, la física cuántica ya nos dice que hay el Max Planck, por ejemplo, los premios Nobel de física cuántica como Niels Bohr decía que después de todos sus descubrimientos y de ganar el premio Nobel decía es imposible que el universo no esté guiado por una inteligencia superior, por una inteligencia que lo guía todo. O, por ejemplo, David Bohm, que fue premio de la Royal Society británica, que es un premio de mucho prestigio, aunque no llega al prestigio del Nobel. Él describió matemáticamente una fórmula que decía que había un plano bidimensional a través del cual, pasando energía, generaba un holograma tridimensional, el cual cualquier parte de ese holograma era igual al plano bidimensional, al plano que tenía toda la información, al plano pluripotencial. Digamos que la ecuación matemática, por así decirlo, como dicen algunos, de Dios. Como dice la Biblia, el primer día de la creación, hágase la luz, y la luz se hizo. Una energía pasando a través de un plano pluripotencial genera una realidad tridimensional. Claro, si nos vamos a lo que dice la física, que el universo fue creado a través de un Big Bang, de una explosión de un átomo primigenio, ahí hubo una explosión de energía que liberó un montón de energía y materia y generó el universo tal como es. Y resulta que, según los científicos, si se variase en una milésima cualquier constante, como la constante cosmológica o la gravitacional o cualquier ley física, el universo no podría existir tal como es hoy día. Sería imposible. Entonces te das cuenta, y dicen los científicos, que la probabilidad de que el universo funcione, sea como es realmente, es de 1 entre 10 cuatrillones. Es decir, como si tú tiras una moneda al aire 10 cuatrillones de veces y todas fueran cara. Esa es la posibilidad de que el universo sea como es. Eso se traduce en que el azar, que somos fruto del azar, el estar aquí existiendo, que el universo exista como existe, según los científicos, los físicos y premio Nobel de Física, es prácticamente, es por así decirlo, imposible. De hecho, te diré que el 95% de los premios Nobel de Ciencia de los últimos 100 años son creyentes. Yo no digo que exista Dios o que no exista Dios, porque esto es un acto de fe, tanto una cosa como la otra no deja de ser un acto de fe. Pero cuando el 95% de ellos son creyentes y muchos eran ateos, es porque tras sus descubrimientos han notado, y así lo expresan ellos, en diferentes áreas de la ciencia, que debe haber algo más, una inteligencia que lo guía todo. Llámalo Dios, llámalo universo, llámalo campo cuántico, como quieras. Entonces, a través de la serie, si nosotros exploramos otras ramas de la ciencia, como yo, que he estudiado una rama biológica también, aparte de la ingeniería estudié mucho medicina, soy traumatólogo. Recuerdo que mis profesores míos, como el de genética, nos decía que los descubridores de la molécula helicoidal de ADN decían que era imposible que ese diseño genético tan perfecto hubiese sido fruto de un azar, una evolución simple, sino que hay una inteligencia también que ha querido participar en esa estructura tan compleja y tan perfecta, a través de la cual se pueden generar individuos iguales, como pasó con la oveja Dolly, ¿no? Es decir, todo está codificado de una manera perfecta. Esto lo vemos en muchas ramas de la ciencia.
por ejemplo, los investigadores Gardenin y Poponin eran rusos. Ellos hicieron un experimento en que metieron moléculas de ADN con un campo de fotones alrededor y vieron que el campo de fotones se ordenaba simulando la estructura helicoidal del ADN alrededor. Y si acababa el ADN, esos fotones mantenían esa forma de helicoidal alrededor, que de hecho alrededor del ADN la mantenían incluso sacando el ADN fuera. Salen esos experimentos en los que, por ejemplo, si a el ejército de Estados Unidos, sacando a un soldado una muestra de ADN y poniéndole en un tubo de ensayo en una habitación aparte y generando a ese soldado cambios emocionales proyectando una película, veía que los cambios emocionales inmediatamente provocaban cambios estructurales en el ADN que estaba situado en un tubo de ensayo a distancia de él. Se contraía ante las emociones negativas y se dilataba ante contracciones positivas. Fíjate, la premio Nobel de Medicina de 2009, la doctora Blackburn, australiana pero residente de Estados Unidos, fue premiada porque descubrió el papel de la telomerasa. La telomerasa es una enzima que, para entenderlo, conserva los cromosomas con su longitud para que la célula conserve la capacidad de dividirse y, por tanto, que no envejezca el cuerpo tan rápido, los tejidos, que nos mantengamos sanos más tiempo. Hicieron un estudio en el que cogieron madres de niños que habían tenido problemas de salud graves, por haber nacido con enfermedades congénitas, es decir, sometidas a mucho estrés, y sacaron muestras de sangre. Y detectaron que esas mujeres que estaban viviendo en situaciones de mucha preocupación emocional continua, esa telomerasa se reducía enormemente en sangre. Es decir, la capacidad de sus cromosomas de sobrevivir con su longitud original disminuía. Las células perdían capacidad de división. Eso significa un envejecimiento más acelerado, más prematuro. Entonces ya estamos viendo en muchas ramas de la ciencia, después de estudiar yo pues, diferentes ramas, que se corrobora que parece que hay una inteligencia que está uniendo mente, cuerpo, alma, espíritu con cuerpo, o mente, conciencia universal. Ignacio, ¿en tus estudios has podido, con la práctica, descubrir esa esencia divina en ti y en todo? Esta sensibilidad, Ujú. con mis estudios te refieres de universitarios. Sí, bueno, has estado estudiando a través de la ciencia que hay posibilidades de que haya una inteligencia superior. ¿Has practicado de alguna forma para descubrir esa inteligencia detrás de la materia? Sí, vamos a ver. Yo, por supuesto, he practicado mucha meditación de todo tipo. Mm, Mindfulness, cabalística. Y con la cabalista, por ejemplo, que es una meditación especial en la que mm, uno mete pensamientos, es más racional, no es tanto de autoanulación como la meditación clásica. Yo he tenido revelaciones en imágenes mm. de preguntas que yo no había resuelto antes. Preguntas, bueno, muy profundas sobre mí, sobre mi vida y sobre misterios que yo he ido investigando, por ejemplo, misterios espirituales. He tenido intuiciones, como que te digo, de esos sueños que yo considero que es una revelación, como el sueño que tuve yo de soltar, ¿no? Es decir, estar atrapado en mi mente y terminar soltando como una liberación para volar libre. Para mí esas intuiciones son intuiciones que me han revelado algo que no venían de mí, venían de algo que considero yo una conciencia que es más universal, un subconsciente colectivo, como decía Carl Jung, o una conciencia universal, superior. Claro, todos tenemos ese tipo de revelaciones. Si nos vamos a la historia de los científicos, que también ha estudiado mucho, Mendeleev, por ejemplo, el famoso que escribió la tabla periódica de los elementos químicos, después de estar desesperado porque no encontraba el orden correcto, le vino en un sueño. O sea, él viajaba en un tren por en Siberia, se quedó dormido dándole vueltas que no daba con cuál era el patrón que se repetía en la tabla, y en el sueño le vino el patrón de cada 8 elementos se repetía un patrón, y entonces la escribió según su experto. Mm, El propio Niels Bohr, que era el premio Nobel de Física que te contaba antes, que describió la estructura del átomo, le vino la estructura del átomo, se le dibujó en un sueño también. Es decir, en los sueños yo creo que conectamos, como dice algún físico, hay un físico que se llama, que es francés, se llama Pierre, no recuerdo el apellido, él dice que el sueño es como una especie de conexión con tu mm, doble cuántico. Posiblemente la habéis oído hablar. mm, Y bueno, él científicamente hace una demostración, que eso ya es cosa de él, que considera que por la noche nos abrimos a un portal en el que nosotros podemos conectar con un doble que ha vivido, por así decirlo, nuestra vida en un futuro y nos viene con respuestas. Por eso las corazonadas, por esas intuiciones y por eso las guías que tenemos cuando uno guarda silencio. Pero para cultivar esto, que realmente es algo que está con nosotros siempre, lo que quiero yo transmitir, la esencia mm, divina es el ser auténtico, lo que subyace
a todo el ruido mental, a lo que pensamos que somos. Algo que nos trasciende y que trasciende la vida. Es decir, es el espíritu, ¿no?, que decía Jesucristo, o que dicen las religiones, o que dicen las culturas védicas. Es el espíritu que trasciende al cuerpo. Entonces, esa esencia divina siempre está con nosotros. Lo que pasa es que no la escuchamos, no la sentimos, y es sentirla, porque no es pensarla o leerla, es sentirla. Hay que descubrirla, por eso yo llamo al libro Descubre tu esencia divina. Es algo que está acompañándote pacientemente y amorosamente siempre contigo, como si fuera el mejor amigo que sin verlo, sea invisible, se sienta contigo y te espera a que tú quieras escucharla. Entonces, cuando tú empiezas a escuchar a tu corazón, porque empieza a bajar revoluciones, empiezas a dejar de proyectar fuera todo lo que tú tienes dentro, como haciendo de culpable al mundo de todo lo que te ocurre a ti, por ejemplo, pues muchas veces pensamos que lo estamos molestos porque alguien nos está haciendo la puñeta. Y realmente son nuestras interpretaciones de heridas no sanadas. Se dice que el mejor espejo son nuestros hermanos. Es decir, tú cuando te cruzas con otras personas, descubres mucho de ti mismo, como decía Calla, tus sombras. Lo que te molesta en los demás, tú lo tienes dentro enterrado, pero no reconocido porque no te atreves a mirar hacia ti, hacia dentro de ti. Entonces, el hecho de tú bajar ese ruido, y esta es la clave, observar como si fueras el observador. La vida es como un teatro, pero tú no eres el actor solo. Tú tienes que reconocer que estás aquí haciendo el actor. Tienes el rol de padre, el rol de trabajador, el rol de compañero, de amigo, lo que quieras. Pero tú, sobre todo, eres el narrador y director de tu vida. Y verlo desde la posición del narrador, el director, en lugar de solo dentro de la piel del actor, te hace tomar esa perspectiva, esa distancia, que, por así decirlo, los ojos de Dios, que lo ve todo con una perspectiva que empiezas a entender cosas. Empiezas a ver lo que te pasa, lo que haces. Que realmente muchas cosas que tú echas fuera, como por ejemplo, es que me molesta mucho esa persona que es muy desordenada y no la aguanto, mi compañero de piso. Y no te das cuenta que a lo mejor es que tú dentro te estás reflejando que tú dentro eres demasiado exigente contigo, demasiado ordenado, y que debes empezar a relajar ese orden, ese exceso de orden, ese exceso de exigencia. Y es un reflejo que te está hablando mucho de tus sombras. Y detrás de cada sombra hay una luz. Es como nosotros cuando profundizamos en nuestro interior, hay como dragones que nos... Por eso nos cuesta tanto mirar dentro de nosotros, porque nos da miedo lo que podemos descubrir. Pero nos damos cuenta que detrás de esa sombra hay una luz. Que cuando despejamos la sombra también hay luces que hemos enterrado y que no queremos disfrutar, porque no nos consideramos merecedores de las mismas. Como por ejemplo, cuando una persona ha sido muy sensible, como me pasó de niño, la entierras porque a lo mejor empiezas a escuchar mensajes que empiezas a creer como es que eres demasiado, es que eres muy débil, enseguida te pones a llorar, es que los hombres no lloran. Entonces tú todo eso lo empiezas a enterrar. Y esa sensibilidad que en realidad es un don para conectar con la esencia, con el ser y sentir cosas, la entierras. Y entonces te pierdes un don, una forma de vivir mucho más pacífica, mucho más amorosa. Con lo cual Ignacio, sentirlo es bajar ruido. Se descubre muchas cosas. cuéntanos, me comentaste que has escrito tres libros, ¿no? Sobre Uh-huh. esta saga de descubrir la esencia divina. Cuéntanos un poco, haznos un pequeño resumen de qué podemos encontrar dentro de esta saga. Habrá espectadores y seguidores que querrán saber un poco, porque lo vas a poner a la venta ya el día 10 de octubre, ¿no? Me Más o menos comentaste. sí, está ahora la imprenta las unidades ya definitivas, con lo cual entiendo que en unos 10 días la web ya podrá comprarse en la web. Ujú, Entonces, los tengo aquí, sí que los muestro. Este es el primer tomo, Descubre tu esencia divina, no sé si se ve ujú, bien. Y este tomo, yo lo que escribo aquí principalmente es esto que más o menos he intentado introducir, que es cómo cómo la vida te lleva por desiertos para ujú, que tú realmente te obligues a mirar dentro de ti, a escucharte. En ese silencio, en ese quirófano del alma, es cuando Dios empieza a diagnosticar y a ver lo que hay en ti. Porque la esencia divina siempre está contigo, es una extensión de Dios, yo lo llamo Dios, hay gente que lo llama conciencia universal, como quiera llamarlos, la conciencia como sea, que está dentro de nosotros y nos revela que realmente, si vivimos desde esa posición de observador, somos invulnerables. No vamos a sufrir tanto, podemos tener dolores, porque la vida trae siempre dolores, es inevitable, vivimos en el mundo dual, hay cosas buenas, cosas malas. Pero no tenemos por qué sufrir, porque no tenemos por qué aferrarnos o identificarnos con esos dolores o esas etiquetas. ujú, Ahí cuento todo eso, la travesía por el desierto, cómo yo pasé por ahí, cómo lo solucioné. Presento muchos ejercicios prácticos ujú, y meditaciones incluidas, guiadas, que con un QR se pueden escanear muy sencillas para conectar con esa esencia, para ujú, empezar a bajar ruido, para empezar a escucharte a ti mismo y para empezar a saber el poder que tienes dentro, porque es realmente lo que es que hay que sentirlo, se siente poder en el sentido no orgulloso, no en el sentido de vanagloria, sino un ujú, poder de saber que no eres dependiente de las circunstancias externas para sentirte bien. Obviamente tendremos días más tristes o más felices.
o más alegres, perdón, pero la felicidad se puede conseguir simplemente bajando el ruido y conectando contigo mismo, Ujú. definiendo felicidad como un estado de ecuanimidad, es decir, que no eres ya tan sensible o tan vulnerable a lo que ocurra ahí fuera, que no eres como un corcho en medio del mar dependiendo de cómo se comporten los demás o el mundo, así estás mejor o peor, no, que eso depende de tu fortaleza interior. El segundo es el enigma del alma. Aquí hablo, este es el segundo tomo de la saga, y aquí lo que yo hablo es de cómo vivir una vida con propósito. Y relacionado con esto de la esencia divina, pues saber que todo lo que ocurre en tu vida tiene una conexión que está diseñada perfectamente por una inteligencia. Y una inteligencia que sabe lo que tú has venido aquí a hacer, lo que necesitas aprender, lo que necesitas sanar y pasar, y que a veces pasas incluso por cosas que no te apetece nada pasar y dices, madre mía, la que me ha caído encima, pero que todo al final es para bien, que todo ocurre para ti, personalmente para ti, para tu mejor bien, para sanar y para mejorar, para evolucionar como persona y emocionalmente. Y el tercero, que es libertad infinita, es el fruto de haber pasado por esas cárceles mentales con las que yo pasé tanto tiempo, cómo liberarte de ella y ser realmente libre. Me explico. Hay mucha gente que piensa que ser bueno, ser una persona bendecida es ser sacrificada por todos los demás. Por ejemplo, gente que tiene un rol de víctima inconsciente y no se da cuenta y piensa que para ser bueno o para ganarse el amor, para sentir amor, tiene que ganarse el amor de los demás sacrificándose por ellos. Muy típico, por ejemplo, lo veo y son pacientes que tienen dolores crónicos no explicables por una causa biológica, porque la resonancia, la radiografía, las pruebas médicas eran todas negativas, y resulta que indagando un poco y rascando, yo descubría que había un problema, había arrancado por un problema emocional. Pues, por ejemplo, gente que quiere, se sacrifica mucho por sus padres, que está bien cuidar a los padres, que cuidar a los padres son sagrados, por supuesto, pero que no se respetan a sí mismos y terminan invadiendo o dejando que invadan áreas propias suyas, no se cuidan y no saben que si no se cultivan a sí mismos con una autoestima saludable, con una posición fuerte, no pueden ayudar a los demás. Entonces, la libertad es todo aquello que yo enseño para intentar o tratar, si tú lo aplicas, lo puedes conseguir esa libertad emocional en la que tú no dependes de los demás, ni de que te quieran o no te quieran, de que te acepten o no te acepten, para tú sentirte bien, satisfecho contigo mismo, que te quieras, que tengas autoestima, que tengas esa serenidad suficiente para decidir qué es mejor realmente para ti y para los demás, pero para los demás en el sentido de que hay un respeto a tu posición, que no te hagas daño tú a ti mismo para satisfacer a otros, ni en la vida de otros, ni viviendo la vida de otros, ¿no? Entonces, eso es Ignacio, un poco la trilogía. en qué web podemos Sí, comprarlo? la web se llama como yo la web, solo que la ñ en internet no existe, entonces como yo soy Ignacio Cañadas Martínez, es Ignacio Canadas Martínez, todo seguido. Ujú. Ah, perfecto. Ignacio Canadas Martínez. Si lo Pues, ves, si lo miras en Google, Ignacio Cañadas Martínez, te saldrá la web y aparecerá ahí. Y en unos días ya podrán estar, ya se pueden comprar por internet. ajá. Bueno, pues gracias por venir y conocerte un poco más y conocer un poco más cómo podemos contactar con nuestra esencia divina, ¿no? ¿Cada uno tiene la suya o es como es algo general? ¿Qué A crees? ver, la esencia divina, al fin y al cabo, es una. Somos todos una conciencia de unidad. Lo que ocurre es que cada uno tiene un plan aquí en esta vida. Es decir, cada uno tiene unas heridas que sanar, tiene unos traumas del pasado o de la familia arrastrados y tiene unas condiciones, sí, unas heridas que tiene que ir evolucionando, sanando, descubriendo unas sombras propias, cada uno las suyas, y para eso está muy bien verlas ahí fuera, porque son reflejo de ti, pero cada uno tiene su camino. Aunque la esencia divina es común, vamos a decir, forma parte de una conciencia de unidad, cada uno tiene su camino. Y eso es lo bonito, que es un camino diseñado personalmente para ti. Porque así es el alma, tiene un camino para cada uno de nosotros especial y único, y el mejor para nosotros. Pues gracias por venir. Cuando ya estén publicados, contactaremos contigo para poder hablar sobre algunos de los volúmenes. Por lo menos hemos hablado sobre el uno, el primero, ¿no? Eh, Básicamente, sobre todo, sí, aunque está un poco relacionado, a todo relacionado. os he introducido el uno. Pues muchas gracias. Y ya sabéis, si queréis obtener estos libros, podéis entrar en la página web de Ignacio Canadas Martínez y, y comprarlo. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias a ti, Fernando, por tu programa y por tu invitación. Es un placer, ¿eh? Y para todos, a toda tu audiencia, que es maravilloso. Te deseo lo mejor, ¿eh? De corazón. Gracias.
Hasta Gracias, luego. Fernando. Buenas tardes, gracias. Hasta luego.